Dios trae a continuación va a estar increíble. Así es que en tu casa, ¿por qué no cierras un momento los ojos y vamos a darle gracias a Dios? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das de poder predicar la palabra. Gracias por los chicos que están aquí de este lado asistiendo en el área técnica. Gracias, Señor, por Nidia y por Joana que están asistiendo en el área también de lo visual, de la tecnología, Señor, en el área de producción. Y gracias, Señor, a cada uno de los que se están uniendo en línea en Facebook, los que nos van a ver en Instagram o los que nos van a ver próximamente en YouTube. Gracias, Señor. Bendice cada familia, protege cada familia. Te lo pido, Señor, prospera cada familia y que sobre todo en este momento y con la autoridad espiritual que me has dado, ato y cancelo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que venga, pues vamos a iniciar nuestra palabra el día de hoy y lo que te traigo es realmente increíble. Sé que lo que te voy a hablar el día de hoy, cuando te lo comience a leer, vas a decir, eso me es familiar, eso es algo que yo conozco desde que iba a la escuela dominical. Es un versículo, es una cita bíblica de esas clásicas, pero también te quiero decir que es una de mis favoritas, o esta historia es de mis favoritas. Y por fin hemos dejado Éxodo. No es cierto. Hemos hablado tanto de Éxodo, pero quiero hablarte tanto de Jesús. Y mientras preparaba este mensaje, hace año y medio, casi 2 años, di una serie que se llamó Jesús Salvaje. ¿Cómo me hubiera gustado dar este mensaje en esa serie? Yo creo que hubiera estado chido cerrar con esto, porque hablamos tanto de Jesús durante 6 semanas. Y esto que vamos a hablar ahora está en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Y me gustaría que fueras allá. Lo que te voy a hablar realmente va a estar muy grueso. Hubo un amigo que me mandó un mensaje en la semana y me dijo, pensé que esta serie que ibas a comenzar a dar era acerca así como de que nos afanábamos y que no teníamos que hacer las cosas tan de urgencia, de rush, pero creo que es una serie sobre la fe. ¿Me equivoco? Nos engañaste, era una trampa. Le dije, me encanta. Sí, era una trampa. Y ese es precisamente el título de mi mensaje, es una trampa. Así es que quiero iniciar con esta trampa el día de hoy y lo que Dios hace. Y me gustaría que comenzáramos esto bien. Dios es un hacedor de caminos. Mi Dios es un hacedor de caminos. La fe es el camino por el que Dios te bendice y la gracia es su significado. La fe es el camino, pero la gracia es la victoria. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Así es que hoy vamos a usar nuestra fe y vamos a recibir este mensaje de gracia. Y vamos por esta segunda parte de Rush en Lucas capítulo 5 en la Nueva Traducción Viviente. Y me gustaría que me siguieras. Así es que espero que estés listo en casa, porque lo que Dios va a hacer el día de hoy va a estar increíble. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban las redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca. O sea, este Simón es Pedro, pero me encanta porque Jesús le dio tal identidad a Pedro que la misma gente dejó de llamarlo Simón. Y eso hace Jesús en tu vida y en mi vida. Cuando llega y nos cambia, aunque se sepan tu nombre, ya no te van a seguir catalogando por lo que eras antes, porque Dios te da una nueva identidad. Y dice el versículo 3, entonces, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua, a la barca. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Entonces tenemos este escenario. Vio 2 barcas y se subió en la de Pedro. Este es Jesús. Hoy vamos a hablar de Jesús y de Pedro. Va a estar increíble este mensaje. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Maestro, respondió Simón,
hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Actitud de Pedro. ¿Me explico? El Pedro acá revelándosele al Señor, porque también acá, ¿no? Dice, pero si tú lo dices, este es acá como rezongar, pero si tú lo dices, está bien, lo voy a hacer, lo echaré nuevamente. Me encanta. Este Pedro literalmente está diciendo, eres muy bueno dando discursos, eres muy bueno en predicar, pero yo soy profesional en pescar. Y si te digo que no he pescado nada en toda la noche, pues no lo he hecho. Pero si tú dices, Señor, que lo vuelva a hacer, pues lo haré. Me encanta este Pedro, era a veces ¿Conoces a alguien así que es demasiado... le gusta hablar? Habla a veces de más. Pues este era Pedro, ¿no? Eres muy chido dando prédicas, pero yo soy profesional en lo que hago. He pescado toda la noche y no he pescado nada. Me encanta el Pedro. Entonces, Pedro tiene un diálogo con Jesús. Jesús va con una multitud de gente a predicar, porque lo estaban siguiendo para escucharlo predicar. Y acá tienes nuevamente a Jesús y Pedro, a Jesús ya sobre la barca de Pedro, diciéndole que se vuelva a pescar, después de que da el mensaje. Y Pedro diciéndole, ya lo hice toda la noche, no me digas que lo vuelva a hacer. Y me gustaría que anotaras este pensamiento que Dios me dio. Dios puede bendecir la obediencia, aunque a veces tengas una mala actitud. La actitud de Pedro no fue la mejor. De hecho, cuestionó la orden de Jesús. Vete otra vez a pescar, vete mar adentro. Pero si ya fui, ya pesqué toda la noche. A esto me dedico. Hello. ¿Estamos acá o no? Y me encanta. Y me encanta porque este es Pedro. Y este Pedro muchas veces nos representa a ti y a mí. Y así es que para no entretenerme más, dice entonces el versículo 6. Y esta vez, después de que le hizo caso al Señor medio renegando, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Entonces, este rush, parte 2, deprisa. Leímos en el versículo 2 que decía que a la orilla había 2 botes. Luego en el versículo 5 y 6 dice que cuando Pedro obedeció a Jesús, atraparon tantos peces que las redes se rompían. Y quiero decirle a alguien ahí en casa que está justo en la orilla de una gran bendición, pero es una trampa. Es una trampa. Y ese es mi mensaje para el día de hoy, para Sion y para todos los que nos están viendo en su casa. Es una trampa. Es una trampa. Y me encanta cómo Jesús, en Lucas capítulo 5 entonces, decidió un día ir justo hasta donde estaba este hombre pescador. Y de repente llega, imagínate este escenario. Por un lado yo me imagino ya casi de madrugada, Pedro llegando, bajándose de su barca, poniéndola a secar, ayudándolas a ponerla en posición para que se secara la barca. Y por el otro lado llega este rabino. Llega este rabino con todo el flow, con toda la actitud y con una multitud de gente siguiéndolo, porque a Jesús lo seguían las multitudes. Y llega este Jesús, este rabino que estaba en su punto y que la gente lo estaba conociendo y que lo querían escuchar. Y llega a este lugar y se encuentra a este personaje que tú y yo conocemos bien. Pedro, el mocha orejas. Pedro, el que negó a Jesús 3 veces. Pedro, el que ahorita le salió respondón. Y hasta con dudas. Pero así obedeció. Y me gustaría empezar esta predicación de hay una trampa con 3 puntos que te voy a dar. Y va a ser algo sencillo, pero que estoy seguro que si lo pones en práctica, Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Lo primero que Pedro nos está enseñando, o que más bien esta lección entre Pedro y Jesús nos quieren enseñar, anótalo, es que número 1,
hay milagros condicionales. Hay milagros condicionales. Y con milagros condicionales me refiero a que hay ciertas condiciones en las que parece que a Dios le gusta hacer milagros. Y entiendo, Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. No condiciona. ¿Me explico? Pero a través de la Biblia muchas veces leemos y nos hemos topado con estos milagros condicionales. Parecería que a Dios le encanta interactuar con el ser humano y poner ciertas condiciones para luego Él desatar ciertos milagros en nuestra vida. Lo vuelvo a repetir, es por gracia. Sabemos que Dios no necesita que nosotros hagamos tratos con Él para que Él nos bendiga, pero ciertamente sí hay ciertas condiciones para que Dios pueda desatar grandes cosas en nuestra vida. Y no sé si te ha tocado, pero a veces pareciera que Dios responde a nuestra vida hasta que nosotros hemos trabajado y justo cuando estamos por darnos por vencidos, es que de repente lo que pensaste que no lograbas alcanzar llega a tu vida. Y luego volteas hacia atrás y te das cuenta que lo que hiciste durante todo ese tiempo era obedecer a Dios. Y llega el punto en el que muchos, cuando estamos obedeciendo a Dios en cierta área de nuestra vida y no vemos respuesta, nos cansamos. Es la verdad. Y nos vemos tentados a abandonar. Nos vemos tentados, si no a dejar de creer en Dios, no dejar de creer en Dios, al menos dejar de creer en lo que le estabas creyendo a Dios para ese tiempo. Pero de repente, da la casualidad que cuando menos lo esperabas, ¡pum!, la respuesta aparece. Y es que parece que a Dios le encanta ese tipo de interacción. Milagros condicionales. Ahora, aquí hay otro dato muy importante que te quiero hablar. Él estaba en aquel lugar que se llamaba el Mar de Galilea, que a decir verdad no era un mar, es un lago. Y si tú te metes a buscarlo en el Google Maps, Google Earth, donde quieras, y le pones el Mar de Galilea, es un cuerpo de agua dulce, el más grande de Israel, pero no es un mar, es como una presa, ni siquiera es grande, pero es un lugar importante. Ahora, el Mar de Galilea o el Lago de Galilea, pero en la Biblia se dice el Mar de Galilea porque es el más grande de allá, es un lugar donde Jesús literalmente lo usó como una base para su ministerio. Y quiero que cheques esto porque lo estaba estudiando. Y 33 milagros registrados en la Biblia, 20 se hicieron alrededor o en inmediaciones del Mar de Galilea. Era un lugar importante. Ahora, quiero que pongas atención porque ahí arranca el ministerio, ahí fue por Pedro, al Mar de Galilea. Y esto es importante. Ahora, hay otro dato muy importante acerca del Mar de Galilea. Es el cuerpo de agua dulce más bajo del planeta. Es el que se encuentra más bajo del nivel del mar. O sea, estamos sobre el nivel del mar. Bueno, el Mar de Galilea o el Lago de Galilea está todavía sobre, o más bien bajo el nivel del mar. Y esto me pone a pensar en esto. ¿A qué Jesús iba al Mar de Galilea? ¿O por qué intentó ir al Mar de Galilea? ¿O por qué era el más cercano? ¿O porque quería enseñarnos que Él le gusta llegar en nuestra vida en los momentos más bajos? Que le gusta llegar a Jesús en los momentos en los que ni siquiera creemos en nosotros mismos. Que le gusta llegar a Jesús en momentos en los que sabe que solamente cuando nos encontramos vulnerables es cuando podemos realmente confiar en Él, aunque sea así como Pedro a regañadientes. Y así fue ese encontronazo con Pedro. Y me encanta. Ahora hay gente que dice, pues yo no lo necesito, la neta me está yendo bien. Tengo dinero en el banco, esta temporada de la pandemia no me ha afectado tanto. Ok, qué padre que te está yendo bien. Pero si eres una persona que está atravesando ahorita por un lugar bajo y los conoces, quiero decirte que estás en un buen lugar para que Dios desate un milagro sobre tu vida. Estás, creo que en un lugar donde Jesús dice, por eso escogí el Mar de Galilea. Y por eso te lo digo a ti. Y por eso te doy este dato físico o este dato geográfico. Porque tiene que ver mucho con la manera en la que Jesús trabaja. Escogió a Pedro. Pedro, digo, ¿qué sabemos de Pedro? Y ya te lo dije desde el inicio. Es este tipo que
tiene muchas características por las cuales yo, Luis, no lo hubiera escogido para el equipo. Era hocicón, es la verdad. O sea, a Pedro le encantaba meterse donde no debía y hablaba de más. Era bocón, pues, perdón, si lo ofendí. No, no es cierto, pero este Pedro, aparte, mira, si estás bien de la cabeza no andas por ahí cortando orejas. ¿Me explico? O sea, era violento. ¿Me explico? O sea, era un tipo que podría tener muchos no, pero que sin embargo Jesús vio un sí definitivo sobre él. Dijo, voy al lugar más bajo del planeta a agarrarme el discípulo más bajo, porque en él voy a hacer lo más grande. En Pedro, para que te des una idea, fue donde Jesús decidió edificar su iglesia. ¿Me explico? Así es que Jesús está acá en esta interacción con este cuate, con Pedro. Y Pedro está frustrado y tenemos aquí dos escenarios. Por un lado, Pedro frustrado porque no pescó nada en toda la noche y Jesús con una multitud frustrada porque no lo podían escuchar. ¿Y Jesús qué hizo? Buscó una barca. ¿Para qué? Para poder llegar y sentarse en ella y ahora sí enseñar chido desde ahí. ¿Cuántos están acá? Me encanta Jesús, me encanta, me encanta. Yo me he dado cuenta en esto en la Biblia. Por un lado siempre vamos a tener hacedores de excusas. Gente que siempre va a poner una excusa para acercarse a Dios. Y gente que siempre va a hacer lo que tiene que hacer para un toque de Dios. Como aquellos donde Jesús estaba predicando y estaba tan llena la casa y llevaban unos amigos a un enfermo y dijeron, no nos dejan entrar, pues hacemos un agujero por el techo. Encontraron una solución para encontrar un toque de Jesús. Espero que tú seas de esos, porque de esto se trata esta prédica. Y me encanta otro dato, y estoy en el punto número 1 y nada más son 3. Hay otro dato importante. Cuando tú me escuchas predicar a mí, escuchas a un ser humano intentar predicar la palabra de Dios. Pero quiero que veas lo que estaba pasando en Lucas 5. Y para decirte qué es lo que estaba pasando en Lucas 5, tienes que ir a Juan capítulo 1 de versículo 1 al 4. Y quiero que escuches esto, porque esto es lo que ellos estaban viviendo. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¡Wow! Jesús era el verbo, Jesús era la palabra. Así es que ahora tenías a una multitud que no estaba escuchando a un ser humano intentando predicar la palabra de Dios. Estaban escuchando a la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, y tenían a la palabra de Dios, el verbo hecho carne enfrente de ellos, predicando la palabra de Dios. Así es que esto es increíble, me encanta. Dios es tan bueno que ahora tenías a Jesús, que es el verbo, que es la palabra de Dios, el que creó todo, predicando y hablando con Pedro y predicándole a la multitud. Eso me encanta de la Biblia, que nos da estos datos extraordinarios. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú me estás escuchando, haz un filtro. ¿Estás escuchando al pastor Luis? Sí, pero lo que está hablando el pastor Luis no es de él, proviene de allá de arriba. Y si proviene de arriba y proviene de Dios, entonces es bueno para tu vida. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! No escuchaban a un hombre predicar, escuchaban a la palabra de Dios realmente predicar. Y a Dios le gustan las condiciones adversas para hacer grandes milagros. Y solo apunto a ese patrón, porque seguido el lugar de tu mayor frustración revelará el lugar de la mayor gloria de Dios para tu vida. Mucha frustración en un solo lugar. Y mucha gloria en un solo lugar. Frustración con la gente que no lo podía escuchar y frustración con los que no podían pescar. Y Jesús se para, lo pudieron escuchar, hizo algo grande y después le dice a Pedro que vaya y se llenó la barca de peces. El lugar de tu mayor frustración seguido va a ser el lugar de la mayor gloria de Dios para tu vida. Me gustaría que eso lo anotaras en tu vida. Lo he visto en tantas maneras en mi vida personal, en mi vida como pastor, en mi vida como ser humano. Que seguido el lugar de mi mayor frustración es seguido el lugar donde Dios desata más grandes cosas. Pero es una trampa, es una trampa.
Y todo es una trampa en la Biblia. El diablo hizo una fiesta el sábado cuando crucificaron a Jesús, pero era una trampa. Faltaba el domingo. Y el domingo resucitó Jesús. Era una trampa. Y aquí había una trampa. Había una trampa. Y dice la Biblia entonces que había 2 botes en la orilla. Pero también dice que este milagro o estos milagros o ciertas bendiciones son condicionales. ¿Y son condicionales a qué, pastor? Anótalo. A mi obediencia y a mi perseverancia y a la voluntad para hacer algo que no entiendo muchas veces. Anótalo. ¿Por qué dices que es condicional, pastor? ¿Por qué es milagro condicional? ¿Por qué me hablas de eso? ¿Cuándo dice la Biblia que me condiciona? Claro, la Biblia te condiciona a estas cosas. Es condicional a tu obediencia a Dios, a tu perseverancia a Dios. Como te lo dije la semana pasada, que sigas creyendo aunque no veas las cosas. A eso está condicionada la bendición de Dios. A eso está condicionado un milagro de Dios. A que sigas ahí, a que sigas perseverando, aún sin entender. Muchas veces la gente dice, ¿por qué es que debo de servirle a Dios? Hazlo, aunque no lo entiendas. Pero es bueno, porque mientras lo haces y no lo entiendes, Dios comienza a hacer algo increíble en tu vida. 2 botes a la orilla. Y uno era de Pedro. Y el otro no sabemos de quién era. Y Jesús hace algo chistoso. Y para ti suena normal porque lo acabamos de leer. Y Jesús llega con Pedro. Y sin conversar, le dice, préstame tu bote. Tú lo lees por encima. Pero me gustaría que saliendo de tu casa ahora de la cuarentena te fueras al mejor estacionamiento de Durango y vieras el carro más chido, hicieras lo que tienes que hacer para abrirlo, te sentaras, sobre todo si el carro trae un pescadito, y te subieras, y cuando llegara el dueño le dijeras, y te dijera el dueño más bien, ¿y qué haces en mi carro? Antes de que le marque a la policía le dices, espérate, bro. Como le vi un pescadito, pues sentí de Dios. Y como tengo cosas que hacer, pues préstame las llaves. ¿Tú qué crees que va a hacer la persona? Te va a demandar. No va a orar por ti aunque sea cristiano, te va a demandar, se va a asustar, si no es que se te va encima. Bueno, eso hizo Jesús con Pedro. Llegó y así como así, había 2 barcas. 2, pero se fue sobre la de Pedro. Tenemos al hacedor de caminos, al hacedor de vida, pidiéndole a alguien que le dé un ride, cuando tenemos enfrente al que camina sobre las aguas. Pero este es Jesús. Jesús tiene el poder para caminar sobre las aguas, para suspender las leyes de la gravedad, si a Él se le antoja. Y lo hizo en la Biblia. Pero aquí no lo quería hacer. Quería el bote de Pedro. Porque a veces las bendiciones en nuestra vida son condicionales a nuestra obediencia. Y aunque Pedro no entendía lo que le estaba pidiendo, y aunque medio refunfuñó para prestársela, se la dio. Si nosotros fuéramos Pedro y viniera Jesús, a lo mejor le diríamos, pues te la rento. O sea, 100 varos la hora, o no sé en cuánto la rentes, pero me explico. O cuando vas a la presa aquí en Durango, no te subes y nomás le dices, llévame a pescar. No, te cobran. Y por adelantado. Pero me encanta el humor de Jesús, llega y se sube, como Juan por su casa. Bueno, pero es que en realidad la barca ¿de quién era? ¿De Pedro o de Jesús? Porque déjame te digo un secreto, esa barca estaba hecha de algo. El que llamó a las cosas a su existencia, a los cipreses, a no sé qué tipo de árboles, de eso estaba hecho. Y hubo alguien que lo llamó a la existencia, es Jesús, era de Jesús. Te cuento un secreto, todo lo que tienes en tu casa le pertenece a Dios, todo, todo. Sí, pero los materiales, todo proviene de la tierra, nada trajeron de fuera, me explico, todo le pertenece a Dios. La pregunta es, cuando Él venga y te lo pida prestado, ¿qué le vas a decir? Pedro, yo soy Pedro, eres Pedro, pero es una trampa. Número 1, milagros condicionales. Lo segundo que te quiero enseñar es colaboración creativa. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. Aquí tenemos al Creador colaborando con la creación. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo todo el tiempo. Una colaboración creativa. Él quiere colaborar con nosotros. Jesús podía, mira, si Jesús tenía prisa para hacer algo,
y se desataba una tormenta y no había por ahí una chalupa disponible, él caminaba sobre el mar y llegaba al otro lado. ¿Cuál es el problema? Pero Dios dice, no, quiero colaborar con mi creación. Efesios 3:20. Al que pueda hacer mucho más de lo que puedes pedir o siquiera imaginar, mediante el poder de Dios que actúa a través de ti. Dios quiere mostrar su poder a través de nosotros. Quiere colaborar a través de nosotros. Quiere hacerlo a través de ti. Aquí tienes a este colaborador, el creador haciendo equipo con su creación. Me encanta cómo es Jesús. Me encanta cómo Él, teniendo el poder para llegar a la otra orilla, no importó. No le importó a Jesús. Pidió la colaboración de equipo con Pedro. Y a veces lo difícil para nosotros es entender cómo el que podía caminar sobre el agua puede usar nuestro bote. Y creo que es aquí donde el diablo puede meternos 1000 excusas en la mente de por qué no ofrecerle a Dios lo que Él nos ha dado. Pretextos o excusas como: mi bote no es tan grande como el de aquel. Mi bote está sucio, Señor. Mi vida está sucia. No soy bueno para servirle a Dios. Me explico, tantas excusas. Nos vemos tentados a poner excusas, y esas excusas estoy seguro que el enemigo las siembra en nuestra mente. Cuando Dios te pida algo, no te pide nada para quitártelo, ni tiempo, ni dinero, ni material. Te lo pide para colaborar juntos, para hacer una colaboración creativa. Por eso es que a las personas que les ha dado creatividad para negocios, para diseño, para crear lo que tengan que crear, cuando se unen con Dios, es cuando comienzan a prosperar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque están colaborando con el Creador. Cuando yo vengo a predicar aquí, lo primero que hago es: Espíritu Santo, ayúdame. Por cierto, la próxima semana son las fiestas del Espíritu Santo. Así es que yo necesito que el Espíritu Santo siempre tenga una colaboración conmigo. Invitarlo. No esperar a que Él me invite. No esperar: Señor, mándame una señal a ver si es de ti. No. Que sea de aquí, del corazón, aunque no lo entienda. A veces queremos entender todo lo que la Biblia dice sobre Dios para poder entonces obedecer. Ya hablamos sobre la obediencia. Tienes que obedecer aunque no entiendas. Solo obedece. Solo colabora con Dios. Solo hazlo con Él. Ayer, mientras estudiaba este mensaje, te quiero platicar. Estaba en la oficina, me monté una oficina así pequeñita ahí en la casa. Ya me fui ahí en un rinconcito que tenía. Te lo prometo, ayer pasé horas orando con Dios. Pasé horas. Estaba estudiando el mensaje, lo estaba terminando. Pero luego me fui, no me desvié del mensaje, sino que me iba horas a investigar sobre el mar de Galilea. Y ahí me metía, ahí andaba. Y yo le decía: neta, Dios, ¿cómo te encanta? Tú que eres todopoderoso, perfecto, sin mancha, usar gente que siempre te puede fallar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? No sé. Pero ahí en casa quizás también hay alguien a quien Dios le está hablando para colaborar con Él y te estás negando a hacerlo. Cuando sientes eso de ir a la iglesia, a veces dices: no, ¿para qué voy? Dios quiere colaborar contigo, el Creador colaborando con la creación. Él lo quiere hacer. Y a veces yo pensaba en esto, en el dar, en mi generosidad. Escucha lo que te voy a decir. A veces pensé que cuando yo le daba mi diezmo a Dios, estaba yo ayudándolo en algo o ayudando a la iglesia. Se me olvidaba que Dios ya era Dios antes de que yo fuera cristiano. Y que Él ha mantenido su iglesia durante miles de años. Que Él no me necesita a mí, ni necesita mi dinero. No, ni te sientas importante, Luis, por darlo. Solo y simple y sencillamente que cuando lo hago, estoy colaborando
con Él. Estoy haciendo crew, estoy haciendo banda, estoy haciendo equipo, estamos siendo socios. Y a mí me gusta Dios de socio porque Él es mejor que yo. Y si tengo como sociedad a Dios en esto, las mejores cosas están por venir. Así es que yo pensaba eso cuando comenzaba a diezmar y decía, eso o daba cuando era más joven. Ahorita no soy joven, pero cuando fui cristiano inicié a los 25 años. Y a los 25 años comencé a diezmar. Y me consideraba pues algo joven, ¿no? A lo mejor tú tienes mi edad o eres más grande que yo, pero yo a esa edad. Y yo pensaba que yo ayudaba en mi iglesia donde me congregaba. Y voy a ayudar al pastor con mi diezmo, voy a ayudar a la iglesia. Dios me dice, ni lo necesito. Y si tienes esa actitud, mejor guárdatelo, bro. ¿Me explico? Dios no lo necesita, pero cuando entendí que esa era una manera que Dios usaba para colaborar, para que trabajáramos juntos, ¡pum!, me voló la cabeza. Y eso estaba pasando con Pedro. Jesús podía haber escogido la otra barca, pero no, se fue a la de Pedro. Y yo estoy seguro que si Pedro le hubiera dicho no, como no pesqué, ando enojado, ya me voy. Pedro ya estaba a punto de irse a la casa. Ya se iba frustrado. Y eso Jesús le dice a alguien en su casa. Justo cuando estás por dejar las cosas, justo cuando estás por abandonar, justo cuando estás por darte por vencido, es cuando Dios llega y te dice, justo cuando ya estás secando las redes porque no pescaste nada y guardaste la barca, va a llegar Jesús y te va a decir, préstame tu barca. La pregunta es, ¿se la vas a prestar o le vas a decir no? Pero si le dices no, te vas a perder esto y vas a perder una colaboración increíble con Dios. Y Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Dios quiere colaborar con nosotros en esta temporada. Es cuarentena, hay una crisis mundial, hay una crisis de todo índole, no solo sanitaria, no solo de enfermedad o pandemia o virus, sino económica y también familiar y de valores. Si colaboramos con Dios, vamos a llegar a donde nunca habíamos imaginado que podíamos llegar. Eso Dios está esperando en esta temporada. Lucas capítulo 5 versículo 3 dice que subió en el bote de Pedro. Pero no solo subió, sino que aparte Jesús le pidió permiso para poderse subir en ese bote. ¿Podrá Dios tomar lo tuyo? Sí o no. Anota esto. El dar te libera. El dar te libera. Porque cuando tú das, aprendes a ser como Él. Pedro no recibió nada hasta que se liberó y le dio el bote a Jesús. En el principio era el Dios todopoderoso y el verbo era Dios. Jesús era el verbo, ya que estaba hablando con Pedro. Jesús siempre va a conocer mejores lugares para pescar que tú y que yo. Cuando te pida algo, préstaselo, dáselo, que Él te va a llevar a lugares a donde tú nunca vas a poder llegar en tus propias fuerzas. Él conoce mejores lugares para pescar. Me encanta. Algo grandioso es tener al Hijo de Dios en tu bote. Es grandioso cuando no tienes que ir a pescar solo. Es grandioso cuando dices, Dios, todo lo que tengo es tuyo. Eso es grandioso. Eso realmente vale la pena. Es grandioso cuando Dios llega y te dice, me lo prestas y me das un empujón. Eso es grandioso. Colaboración creativa. Me encanta. Y todo lo que Pedro tenía era que obedecer y darle un empujón a Jesús porque era una trampa. Era una trampa. Pedro no sabía que si empujaba a Jesús para que predicara, al momento de Jesús estar hablando, mientras él hablaba, en el océano se iban a estar juntando los peces que no estaban cuando Pedro estaba pescando toda la noche. Y eso que era pro. Porque eso va a pasar en tu vida y en mi vida. Cuando colaboramos con Dios y no viste nada en tus fuerzas, mientras tú no veías nada en tus fuerzas y comienzas a colaborar con Dios, Dios comienza a hacer una acumulación en todo lo que tú necesites, porque es una trampa. Pedro, cuando le prestó su bote, no sabía que pasaría los próximos 3 años y medio junto a ese rabino. No lo sabía. Cuando Pedro le prestó su bote a Jesús, no sabía que vería a gente sanar, a muertos resucitar,
No sabía que vería a tanta gente que no se merecía el perdón de Dios en aquel tiempo por medio de la ley, y Jesús perdonarlos, aceptarlos. Pedro no sabía todo lo que venía, pero lo supo solamente después de que le prestó su bote. A veces me he preguntado, ¿por qué Jesús escogió a Pedro? Si era tan mal hablado, si era tan metiche, si era tan todo lo que un buen discípulo no debe de ser. Y he llegado a esta conclusión. Jesús fue por Pedro porque necesitaba un bote. Necesitaba en qué moverse. He llegado a la conclusión de que Jesús por eso lo agarró como discípulo. Porque tenía quien le diera un ride. Jesús se iba a mover. Recuérdate lo que te dije al principio. Durante casi 3 años Jesús se movió alrededor del mar de Galilea. Necesitaba cruzar de aquí para allá. Sé que Jesús caminaba sobre el agua. ¿Qué tal si Jesús decía, no me quiero cansar y este tiene un bote? Lo necesito como discípulo. A lo mejor Jesús lo quería porque tenía el bote nada más. No sé. Pero lo bueno es que lo escogió. Lo escogió. Y me encanta esto de la fe. La fe es ir hacia lo profundo cuando no sabes qué habrá después de que caminas hacia allá. Caminar por fe es aventar las redes confiando en Dios de que sea Dios quien las llene, aunque ya lo hayas intentado antes. Caminas por fe es esperar una respuesta aunque todo te diga que no es posible. Y eso estaba pasando. Eso estaba pasando. Entonces, número 1, hay milagros condicionales. Se condicionan a mi obediencia y perseverancia. Número 2, Jesús le quiere enseñar a Pedro colaboración creativa, y es lo que nos quiere enseñar a ti y a mí en esta segunda parte de Rush. Colaboración creativa para salir deprisa de esto. ¿Quién no tiene prisa de volver a algo? ¿Quién no tiene prisa de tener algo mejor en su vida? Yo la tengo. Pues voy a colaborar más con Dios. La pregunta es, ¿vas a hacerlo tú? ¿Le vas a prestar tu bote? ¿Le vas a dar de lo que es tuyo? Y número 3, para terminar, bendiciones conectadas. El mayor problema que Pedro y la compañía tenían cuando Jesús ocupó su bote era que no había peces. Pero una palabra de Jesús y su mayor problema fueron redes a reventar. Fueron redes a reventar. Eso representa a la iglesia que estaba edificando en aquel tiempo. La religión no hacía nada, pero llegó Jesús y comenzó a cambiar todo. Eso representa tu vida y mi vida. No era lo suficientemente relevante hasta que Jesús llegó. Y tenemos que dejar que Jesús use nuestro bote. Hay un dato que te quiero dar ya para ir terminando. Aquí teníamos 2 tipos o 2 grupos de personas que Jesús estaba levantando. Era el inicio del ministerio de Jesús. Por un lado, existen las multitudes. Y esto ya lo he enseñado en el discipulado en Sion. Número 1, multitudes. Y por el otro lado, el crew, el equipo, el discipulado de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, te vi entre la multitud. ¿Te interesaría ser parte del equipo? ¿Puedo usar tu bote? Porque muchas veces eso te va a decir Jesús. La multitud no es mala. Y quiero que me escuchen todos los que me están viendo. No por el hecho de que ahorita no seas discípulo en la iglesia o en tu iglesia, no eres malo, no eres discípulo. No es mala la multitud. Simple y sencillamente son etapas. La multitud es buena y es un buen lugar para comenzar, pero es un mal lugar para quedarse siempre. La multitud tiene el mensaje, pero el equipo tiene el milagro. Y quiero repetirlo otra vez, la multitud siempre va a tener el mensaje de Jesús, pero el equipo va a tener siempre el milagro de Jesús. Y con esto quiero ir cerrando. Lucas capítulo 5, versículo 6 y 7. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Acuérdate que había 2. Atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de reventarse. Y eso es lo que Dios hará. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Y quiero declarar esta palabra para alguien. Te bendecirá tanto que otros van a ser bendecidos. Me gusta pensar eso de mi Dios, que me va a bendecir tanto que voy a hacer bendición para alguien más. Me gusta pensar tanto que
el negocio que voy a abrir, que la empresa que voy a abrir, que la familia que voy a tener, que el estudio que estoy haciendo va a ser de tanta bendición que voy a bendecir a todos los que me conozcan. Eso me gusta pensar de mi Dios. Y eso es lo que debo de pensar en Él. ¿Por qué? Porque desde que Dios nos llama hay una trampa. A veces pensamos que servirle a Dios, ay no, eso no es para mí. Es una trampa, entiéndelo. Lo único que Dios quiere es jalarte de la multitud a su equipo. Está chido que vayas a la iglesia y escuches el mensaje, eso es bueno. No me malinterpretes, síguelo haciendo. Pero no te quedes ahí, porque hay milagros condicionales, hay colaboración creativa. Y el tercer punto, tiene que haber conexión. Tiene que haber una conexión, milagros de conexión. Y eso es lo que Jesús estaba buscando, conectar con la gente directamente, conectarlos. Pero déjame termino el mensaje porque esto es una trampa. Esto es una trampa y a este punto ya estás diciendo, sí, los peces, espérate. Estos primeros discípulos solo obtuvieron una bendición después de que obedecieron. Solo obtuvieron una bendición después de que obedecieron. Solamente después de obedecerlo. Jesús quería predicar y necesitaba una barca. Vio a Pedro y le dijo, me late la tuya. Pero es un bocho. Y aquel trae un BMW. Quiero el tuyo. Porque Jesús no busca tu condición ni económica, ni cultural, ni social, ni de educación, nada. Él lo que busca es tu disposición. Tu disposición. Es bueno que te prepares, es bueno que estudies, es bueno que trabajes, todo eso es bueno, hazlo. Pero no por eso calificas para estar en un nivel más alto delante de Dios. Tu disposición es lo que va a marcar la diferencia. Y Dios vendrá. Y Dios dice, ven. Y si tú vas, milagros comenzarán a suceder, pero hay una trampa. Anota esto, la bendición siempre va a seguir a mi obediencia. Anótalo porque esto es pivotal. La bendición siempre va a seguir a mi obediencia. Siempre. Siempre va a seguir a mi obediencia. Y esto está Jesús interactuando con Pedro. Versículo 7. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, dijo, chicos, nos hicimos millonarios. Vamos a vender el pescado y volvamos porque ya tenemos el... Eso es lo que mucha gente quiere. Voy a buscar a Dios para que me bendiga. Y una vez que tiene la bendición se va. Dios me bendijo. En lugar de meterte más con Dios, pero ahorita voy allá. Pero me encanta leer esto en la Biblia. No sé si me estás acompañando y estoy terminando. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, no dijo nada. Dice la Biblia, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¡Wow! Pues sí, será muy lo que tú digas de Pedro, pero mira qué corazón tenía. Mira el tremendo milagro que acababa de ver. Después de su mayor frustración, vino su mayor victoria. Y en tu mayor frustración, recuérdalo, se revelará la mayor gloria de Dios. Y acá estaba Jesús. Recuérdate lo que dice la Biblia. Yo me he leído esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. A Dios no le importan las apariencias ni lo de afuera. A Dios lo que le importa es tu corazón. Es tu corazón. Mira la postura que dice, no me lo merezco. Versículo 9. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Los de la otra barca, los otros compañeros. Sus compañeros Santiago y Juan y los hijos de Zebedeo también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. Recuérdate que él estaba allá, este es Dios. Ahí reconoció que era la palabra, que era el verbo. Y no es cualquier rabino, porque allá estaban llenos de rabinos en aquel tiempo. Este rabino era diferente. Y en eso Pedro dice, en la torre, juicio sobre mi vida. Ahora me van a quitar los iconos. No sé cómo, me explico. Y cae de rodillas y Jesús le dice, no tengas miedo. Y algo que te dice Jesús en esta temporada es, no tengas miedo, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas.
Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Último punto, conectados. Te quiero hacer una pregunta y con esto termino. ¿Quieres los peces o el favor de Dios en tu vida? Porque Pedro estaba frustrado por no pescar nada en toda la noche y cuando lo pescó lo dejó todo. Porque el pescado al tiempo apesta y no ha pescado, se echa a perder. El favor de Dios siempre está y siempre seguirá. El favor de Dios no caduca. ¿Quieres quedarte el pescado, Pedro, o quieres fluir en mi favor? ¿Quieres la bendición de Dios o quieres al que da la bendición de Dios? ¿O quieres a Dios o al Dios más bien que da la bendición? Yo quiero al Dios que da la bendición en mi vida. Porque es como decía Pablo, ahora entiendo. A veces no he tenido, a veces he tenido de más, a veces apenas me alcanza, pero en todo me he gozado y he sido agradecido. Y esto es lo que literalmente le está diciendo, ¿qué es lo que quieres? Ahora ya tienes la pesca, ahora ya tienes la casa, ahora ya tienes el negocio, ahora ya tienes la familia, ahora ya tienes la cuenta del banco llena. ¿Lo quieres quedarte eso? Porque después de eso Jesús no se va a enojar contigo si ya no vuelves a la iglesia, te lo digo. Te va a seguir amando. ¿O quieres colaborar con Él y decir, no, Señor, yo quiero seguir contigo? Porque eso es lo que hacemos los cristianos. Lo seguimos a Jesús a donde Él va. Yo aquí vengo predicando, tratando de seguirle las huellas y darte una palabra para esta temporada. Y decirte, esto es lo que siento que Dios me dio para ti en este tiempo de crisis mundial. Sé condicional a la obediencia, a la perseverancia en su palabra. Colabora con Él. ¿Estás dispuesto a darle a Él de lo que Él te dio? Porque todo le pertenece a Él. Es una condición también. Y lo último, conectas con Él. Y cuando conectas con Él te va a decir, ¿prefieres lo otro o me prefieres a mí? Pedro se fue y estoy seguro que jamás volvió a extrañar esa pesca. Porque dice la Biblia en el libro de Hechos que aun cuando Jesús, multitudes lo seguían, muere y resucita, esa iglesia que eran de miles, a donde Jesús iba, miles, terminó en 3 personas a los pies de la cruz. Pero cuando Pedro se levanta y da el primer sermón en el libro de Hechos, 3,000 de un fregazo, sí, de un fregazo, se convierten a Cristo. Y más adelante 5,000, porque Él dejó los peces por estar pegado al Maestro. ¿Quieren ir más adentro con Dios? ¿Quieres ir más lejos con Dios? ¿Quieres fluir más en el favor de Dios? Jesús te dice en esta hora, déjame usar tu bote. Y si tú dices, el mío no sirve, yo no sirvo, no tengo tiempo, esto no es para mí, Jesús te va a decir, no importa, te quiero mucho, moi, te amo, pero no te voy a rogar, me voy para el otro bote. Siempre habrá otro bote, anótalo, siempre habrá otro bote. Pero a Jesús le dio la gana utilizar el tuyo y utilizar el mío. Ahí en tu lugar me gustaría orar por ti. Y orar esta palabra que Dios me dio para este domingo de cuarentena del 2020. Y decirte, es una trampa. Cuando Jesús te habló era una trampa. No solo te quería bendecir, quería una colaboración creativa. Quería que entendieras el concepto de la obediencia. Quería que entendieras el concepto del estar conectado con Él. De que nada importa más que estar cercano a Dios.